La noche romana se extendía en el tono dorado de cientos de antorchas. La mansión de la familia Marcellus brillaba como una isla en medio de un mar de gente, donde la música, las risas y el aroma del vino de uva se mezclaban en una atmósfera de lujo, típica de los banquetes reservados a la élite. Cornelia estaba de pie en el patio de mármol que daba al viñedo trasero, donde la luz no alcanzaba a tocar del todo y la oscuridad aún conservaba su calma. Llevaba una capa ligera sobre los hombros y en la muñeca una cinta roja, el único detalle que la hacía destacar entre el grupo de mujeres perfectamente arregladas. Nadie se daba cuenta, pero Cornelia se estaba retirando poco a poco de la fiesta. No porque no perteneciera a aquel lugar, sino porque nunca había querido pertenecer realmente a él. Esa noche era la fiesta de celebración de su compromiso, un compromiso decidido por aquellos hombres cuyas manos siempre reposaban sobre el mapa del poder de Roma. Gaius Varro, el hombre que estaba a punto de convertirse en su marido, permanecía en el centro del salón, rodeado de quienes se esforzaban por halagarlo. Su rostro no mostraba ni una sola sonrisa, pero esa frialdad hacía que la gente le temiera más de lo que le rehuía. Cornelia sabía que se convertiría en un adorno en la vida de Gaius. Una esposa hermosa, callada, que sabía mantenerse detrás y que jamás tendría permitido hacer preguntas. Ese no era el destino que ella deseaba, pero era el destino que le había sido impuesto. Cornelia, ¿por qué estás tan apartada? La voz de su madre sonó a su espalda, junto al leve roce de la seda del vestido sobre el suelo de piedra. Deberías sonreír un poco. Esta es tu gran noche. Cornelia se volvió y dibujó en los labios la suave sonrisa de siempre, pero en sus ojos no había alegría. Asintió con la cabeza, respondió con toda corrección y volvió a su papel, serena, dulce, obediente, como una flor colocada exactamente en el lugar previsto para ella. En ese momento sonó la trompeta de anuncio. Todos los invitados dirigieron la mirada hacia el patio principal. Un grupo de gladiadores fue conducido al centro para ofrecer un espectáculo a los presentes, ese tipo de entretenimiento que la nobleza solía usar para ostentar su riqueza y poder. Entre ellos, el primero en adelantarse era un hombre de porte distinto. No por su cuerpo fuerte ni por sus cicatrices, cualquier gladiador las tenía. Lo que llamaba la atención de todos era su mirada. Una mirada que no se inclinaba. Cornelia se dio cuenta de ello en el instante en que él apareció. Mientras los otros gladiadores se quedaban atrás, cabizbajos, esperando órdenes, aquel hombre mantenía la cabeza erguida, observando a la multitud con una calma que incomodaba a muchos. Era Cassian. Alguien que había sido soldado romano y ahora estaba encerrado en la arena como una bestia salvaje obligada a luchar para sobrevivir. Cornelia no sabía nada sobre él, pero su presencia era como una pincelada fuera de lugar en el cuadro perfecto de la fiesta. Cuando Cassian cruzó la fila de grandes columnas que conducía al área de exhibición, su mirada se deslizó sobre el gentío y se detuvo en ella. Cornelia, sin darse cuenta, apretó ligeramente la muñeca. La cinta roja tembló con el movimiento, como si respondiera a aquella mirada. Ese momento duró apenas unos segundos. Unos segundos, pero suficientes para que ella sintiera su corazón latir más fuerte de lo normal. Cassian no la miraba como los otros hombres de la fiesta. No había deseo en sus ojos, ni tampoco reverencia. Era la mirada de un hombre que lo había perdido todo, pero que aún conservaba intacta la parte más orgullosa de su destino. El espectáculo terminó entre gritos de euforia. Cornelia pensó que olvidaría esos ojos cuando volviera a mezclarse con la multitud, pero el destino tenía su propia manera de empujar a dos desconocidos a acercarse más. Cuando Cassian abandonó el escenario y pasó junto a ella, Cornelia giró el cuerpo sin querer, y la cinta se deslizó de su muñeca, cayendo sobre el mármol del suelo. El sonido fue tan suave que solo ellos dos pudieron oírlo. Cassian se detuvo. Se agachó y recogió la cinta. Sus dedos endurecidos rozaron la tela suave, como si pudiera percibir algo más profundo que su simple apariencia. Cornelia extendió la mano para recuperarla, pero sus ojos se encontraron con los del casi sin proponérselo. Un instant breve. Un respiro. Un silencio que hizo que el espacio alrededor pareciera desvanecerse. Es suya, dijo Cassian en voz baja, con un tono grave, sereno, pero cargado de algo difícil de descifrar. Cornelia tomó de nuevo la cinta, incapaz de encontrar palabras. Solo sabía que, desde ese momento, la fiesta ya no era la misma. No porque ella hubiera cambiado, sino porque acababa de conocer a alguien capaz de romper todo aquello que ella creía haber aceptado. Solo una cinta que cae al suelo. Solo una mirada. Pero, a veces, Roma no necesitaba más que eso para comenzar una historia que nadie se atrevía a nombrar.
La brisa nocturna se deslizaba suavemente entre las enormes columnas de mármol blanco de la mansión Marcellus, trayendo consigo el aroma de las uvas maduras del viñedo trasero. Los pesados cortinajes rojos caían hasta el suelo y se mecían levemente con cada ráfaga de aire, como las alas delicadas de un ave dormida. En el gran salón, las llamas de decenas de candelabros de bronce se reflejaban en las paredes decoradas con mosaicos, bañando todo el espacio con una luz dorada y cálida, pero cargada de pesadumbre. Cornelia se encontraba en el borde del salón, un poco apartada del bullicio del interior. Desde allí podía observarlo todo: a los caballeros vestidos con togas elegantes presumiendo sus logros entre sí, a las damas cubiertas de joyas brillantes riendo con la mano sobre los labios, y a su padre, el senador Marcellus, de pie junto a una columna, conversando con una voz que pretendía ser humilde mientras sus ojos destilaban orgullo. Cornelia lo entendía muy bien: esa fiesta no se celebraba para honrarla a ella. Se organizaba para reforzar una alianza política, y ella era el regalo añadido, envuelto en sedas, cintas y palabras elogiosas. Su padre le lanzó una mirada fugaz. Bastó un segundo para que Cornelia enderezara la espalda, levantara suavemente el mentón y esbozara una leve sonrisa, como la mujer perfecta en la que él deseaba que se convirtiera. Su madre permanecía algo más atrás, con un aspecto sencillo y el rostro marcado por un cansancio silencioso. Ella siempre había sido la guardiana de las formalidades, la encargada de que cada gesto de la familia se mantuviera bajo el respeto de la sociedad. Pero esa noche, en su mirada, Cornelia percibió algo de inquietud difícil de ocultar. Sobre todo cuando apareció Gaius Varro. Ella lo vio desde lejos, una figura alta, con pasos lentos pero firmes, como si cada pisada midiera una porción de poder. Gaius llevaba una toga blanca impecable, con bordes púrpura oscuro, señal de su pertenencia a la clase alta. Su rostro no era feo, pero la frialdad que emanaba de sus ojos hacía que Cornelia se sintiera como si estuviera frente a un bloque de mármol pulido hasta la insensibilidad. Cuando Gaius se acercó a su familia, el aire alrededor de Cornelia pareció encogerse. «Cornelia», dijo su padre, con un tono lleno de expectativas, «deberías saludar a tu futuro prometido». Ella inclinó la cabeza siguiendo el protocolo. «Señor Varro». Él asintió ligeramente, y su mirada pasó sobre ella sin prolongarse, pero bastó para que Cornelia se sintiera examinada y valorada, no como persona, sino como mercancía de alta calidad. «Es usted muy hermosa», dijo Gaius, con una voz uniforme y vacía. Su padre debe de estar muy orgulloso. Era un cumplido puramente social, pero su padre se iluminó como si hubiera recibido un elogio del mismísimo Júpiter. Cornelia sonrió levemente, sin atreverse a decir más de 3 palabras seguidas. Sabía que una sola frase fuera de lugar bastaría para hacer que el ambiente se tornara incómodo. La forma en que Gaius la miraba era suficiente para dejarle claro: no le interesaban sus opiniones, solo le importaba cuán bien lo obedecería en el futuro. La música de la fiesta cambió. Los sirvientes se movieron llevando copas de vino, y los invitados empezaron a acercarse al gran patio para presenciar el número principal, la actuación de los gladiadores invitados desde la arena del sur de la ciudad. Cornelia se quedó al fondo de la multitud, sin demasiada curiosidad. Desde niña nunca le habían gustado aquellos combates sangrientos, un entretenimiento brutal envuelto en la palabra gloria. Pero en cualquier banquete de la alta sociedad, los gladiadores eran casi imprescindibles, como un banquete lujoso para demostrar riqueza. Los gladiadores salieron. Avanzaban en fila, las antorchas reflejándose en cada cicatriz de sus cuerpos como si fueran marcas que el destino hubiese grabado en su piel. Todos iban cabizbajos, caminando rápido, dóciles como sombras entrenadas para obedecer. Excepto uno. Su paso era firme y pesado, y la forma en que no inclinaba la cabeza ni siquiera ante tantos invitados hizo que algunos fruncieran el ceño. Pero precisamente eso llamó la atención de Cornelia al instante. Tenía un cuerpo fuerte, el cabello algo revuelto por el entrenamiento previo y, sobre todo, aquella mirada. No bajaba la vista. No evitaba los ojos de nadie. No mostraba miedo. Cornelia sintió su corazón dar un ligero vuelco extraño. Cuando los gladiadores comenzaron a exhibirse, Cassian, Cornelia escuchó su nombre entre los susurros de los invitados, no parecía interesado en alardear. Sus movimientos con la espada, cada giro del cuerpo, eran precisos pero nada ostentosos, diferente de los gladiadores que se esforzaban por encender a la multitud. Él luchaba como si cada gesto estuviera calculado para sobrevivir, no para ser admirado. Cornelia captó de inmediato esa diferencia. Un verdadero guerrero no necesitaba gritar para demostrar su fuerza. Era su silencio lo que lo hacía destacar. Aún así, ella nunca pensó que los ojos de él volverían a cruzarse con los suyos.
Pero cuando el espectáculo terminó y él atravesó la multitud para salir, Cassian levantó la mirada por reflejo, y por segunda vez sus ojos quedaron enlazados con los de ella. No fue como la primera vez. Ahora era una mirada más profunda, más clara, como una pregunta silenciosa dirigida a Cornelia. Ella no entendió qué preguntaba. O quizá prefirió decirse a sí misma que no lo entendía. En ese momento, Gaius Barro estaba muy cerca. Hablaba con su padre, envuelto en la seguridad arrogante de quien está demasiado acostumbrado al respeto. Si Gaius llegaba a notar cómo Cornelia se quedaba inmóvil en ese instante, ella no sabía qué ocurriría. Y no quería saberlo. Cornelia retiró la mirada, respiró hondo y trató de recuperar el ritmo de su corazón. Pero el destino siempre sabe esperar una segunda oportunidad. Cuando el bullicio de la fiesta aún no se había apagado, Cornelia giró sobre sí misma para esquivar al grupo de mujeres que se arremolinaban a su alrededor para elogiar su vestido. En ese movimiento suave, la fina cinta roja de su muñeca se soltó del lazo y cayó al suelo de mármol. El leve sonido al tocar el suelo fue como la caída de una gota de rocío. Pero el hombre que pasaba junto a ella se detuvo. Cassian se inclinó, recogió la cinta. Sus dedos fuertes recorrieron la tela suave como si tratara de entender por qué algo tan pequeño había bastado para hacerlo detenerse. Cornelia se volvió y, en esos pocos segundos, todo su mundo pareció desvanecerse. Ya no había música. Ya no había risas. Ya no estaba la mirada de Gaius detrás de ella. Solo Cassian, muy cerca, con la luz de las antorchas iluminando su rostro y haciendo sus ojos más profundos, más oscuros y más enigmáticos. Tal vez, esto le pertenece a usted. Su voz sonó grave y baja, como si hablara solo para ella. Cornelia extendió la mano. Sus dedos rozaron la cinta justo en el momento en que Cassian la depositaba en su palma. Fue un instante brevísimo, pero suficiente para sentir la distancia entre dos mundos. De un lado, la piel suave de una dama que jamás había tenido que trabajar con las manos. Del otro, los dedos endurecidos de alguien que había vivido entre el campo de batalla y la arena. Cornelia retiró la mano antes de que sus emociones escaparan a su control. «Gracias», murmuró, tan bajo que quizá ni siquiera la persona a su lado habría podido oírla. Cassian no dijo nada más. Solo inclinó la cabeza y siguió caminando, dejando a Cornelia inmóvil con la cinta en la mano, el único lazo que acababa de unirla a ese hombre durante un instante fugaz. Pero Cornelia sabía que aquello no era un punto final. No podía serlo. La sensación de hacía un momento no era tan simple. Miró la cinta roja, un rojo intenso como las uvas maduras del viñedo de su casa, como el color del corazón latiendo desbocado en su pecho, como una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Cornelia no sabía que la esperaba más adelante. Solo sabía que, esa noche, bajo el calor de las antorchas romanas, una pequeña puerta se había entreabierto, una puerta que conducía a un destino cuyo nombre ni ella ni Cassian conocían todavía. Entonces oyó la voz de su padre llamándola. Gaius se acercó, y su gran sombra se proyectó sobre el mármol iluminado. Cornelia escondió la cinta roja en la manga y se obligó a volver al papel de dama perfecta. No sospechaba que aquella mirada fugaz había sido suficiente para sacudir toda su vida. En la noche después del banquete, cuando parte de la multitud ya se había marchado y la música se iba apagando en el silencio entre las columnas de piedra blanca, Cornelia buscó la manera de salir del gran salón. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de las miradas, de las felicitaciones, de los planes de futuro que ella no quería escuchar. La salida trasera de la mansión conducía directamente al amplio viñedo, donde las hileras de vides rectas exhalaban un suave olor a fruta madura. Algunas antorchas pequeñas se alzaban a lo largo del camino, y su luz temblorosa se extendía por el suelo como trazos de fuego borroso. Cornelia bajó los escalones de piedra, con pasos tan ligeros como si temiera despertar a la noche. Siempre había amado aquel jardín, el único lugar de la mansión donde podía sentir que aún estaba viva, y no era solo una marioneta de las expectativas. Pero aquella noche, no esperaba que en ese rincón de paz hubiera alguien antes que ella. Al final del sendero empedrado, bajo la copa de la vid más grande, un hombre estaba sentado apoyando la espalda contra el tronco. La luz débil de las antorchas iluminaba su rostro, resaltando los rasgos definidos de un guerrero. Aunque estaba relajado, su postura dejaba claro que la vigilancia se le había grabado en la sangre. Cassian. Cornelia redujo el paso, con la intención de darse la vuelta para no molestarlo, pero Cassian ya había oído el susurro de las hojas bajo sus pies. No se levantó de inmediato, solo giró la cabeza para mirarla, y su mirada la reconoció al instante. «Mi señora», dijo Cassian en voz baja, su tono grave pero nada áspero. Cornelia se sobresaltó un poco.
No estaba acostumbrada a que alguien ajeno a su mundo ordenado la llamara así, con tanta calma y sin el menor rastro de miedo. «Lo siento», dijo en un susurro, «no sabía que había alguien aquí». «No pasa nada». Cassian se puso en pie y se sacudió ligeramente el polvo de las rodillas. «Aquí está más tranquilo que allá dentro. Solo, necesitaba un poco de aire». Cornelia asintió. Yo también. El silencio ligero entre ellos no resultaba incómodo. Curiosamente, era agradable, como una comprensión mutua que no necesitaba explicaciones. Ella se quedó a cierta distancia, la suficiente para mantener los límites de su posición. Pero en la oscuridad, esa distancia parecía extrañamente frágil. ¿Eres romano?, preguntó Cornelia, cuando quedaron uno al lado del otro bajo la parra. Cassian mostró una leve sorpresa. ¿Dónde lo ha oído? Lo he deducido. Cornelia lo miró directamente. La forma en que sostienes la espada, la manera en que te mueves, no es como la de los demás gladiadores. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Cassian, una sonrisa rara, quizás por los largos años vividos en la arena. Fui soldado, dijo, antes de que el destino me llevara a otro lugar. Cornelia no preguntó más. Conocía muy bien cuáles eran esos otros lugares. La arena romana no perdonaba el pasado de nadie. ¿Y tú?, preguntó Cassian a su vez. Lo tienes todo lo que otros desearían. Pero estás aquí, sola. Cornelia alzó la vista hacia el cielo nocturno y dejó escapar un suspiro suave, como si quisiera expulsar las palabras que llevaba dentro. Libertad, respondió. Tengo muchas cosas, menos libertad. Cassian la miró largamente. No era una mirada de compasión ni de curiosidad. Era la mirada de alguien que entendía muy bien el precio de la libertad. Cornelia se dio cuenta de que jamás había dicho aquello a nadie en la fiesta. Con Cassian, bastaron unas pocas palabras sencillas, y no se sintió juzgada. En una vida llena de mentiras hermosas, ese era uno de los pocos momentos en que podía respirar como ella misma. Cuando se preparaba para volver a la mansión, Cornelia pasó junto a una rama de vid baja. Un pensamiento cruzó su mente, atrevido, repentino, pero no incorrecto. Se quitó la cinta roja de la muñeca. Sin decir nada, la ató suavemente a la rama de la vid. Cassian observó, y su mirada cambió ligeramente. No hubo preguntas, ni palabras de duda, pero Cornelia sabía que él entendía. Una señal. Una cita sin pronunciar. Cornelia solo dijo: mañana por la noche, probablemente nadie se dará cuenta si salgo aquí. Cassian no sonrió ni mostró alegría, solo asintió muy levemente, lo justo para que ella supiera que aceptaba. Y así, un secreto fue sembrado en la tierra como una uva caída en temporada, esperando germinar. Las noches siguientes, se vieron muchas veces. No había estruendo, ni prisas, ni sobrepasaban los límites. Solo eran dos personas de pie en la oscuridad, compartiendo partes de sus vidas que jamás se atreverían a contar a plena luz. Una noche, Cassian habló de la arena, del rugido que hacía temblar la tierra, de cómo la gente gritaba cuando un hombre caía, de lo que sentía el que sobrevivía. Nadie lo felicitaba, solo se repetía a sí mismo que había logrado respirar un día más. Cornelia escuchaba, con las manos entrelazadas dentro de las mangas, esforzándose por no mostrar el dolor que sentía. Comprendió que Cassian nunca había temido realmente a la muerte, pero sí temía otra cosa. Temía desaparecer sin dejar nada detrás, salvo cicatrices. Otra noche, fue el turno de Cornelia. Habló de una vida trazada paso a paso, hasta el último suspiro. De la presión de convertirse en la hija perfecta, en la esposa perfecta. De no haber decidido nunca nada por sí misma, ni siquiera el hombre con el que debía casarse. Cassian permanecía en silencio, escuchando. No daba consejos, no juzgaba. Su silencio hacía que Cornelia sintiera que, por primera vez en su vida, alguien la escuchaba de verdad. El viento soplaba, colándose entre las hojas de las vides, produciendo un sonido como un antiguo murmullo. El ruido de sus pasos sobre la tierra suave se mezclaba, como si dos destinos opuestos fueran acercándose sin darse cuenta. Y cada encuentro comenzaba con Cassian mirando la rama donde estaba atada la cinta roja. El rojo brillaba en la oscuridad, como una pequeña llama que solo ellos dos conocían. Cornelia nunca imaginó que un pedazo de tela tan pequeño pudiera convertirse en un puente entre dos mundos tan distantes. Y Cassian, él sabía que estaba entrando en un territorio peligroso, pero cada noche volvía, como alguien que sabe que debe mantenerse alejado de cierto lugar, pero cuyos pies ya no obedecen. Aquellos encuentros solo tenían el sonido del viento,
de las hojas chocando entre sí, de las uvas cayendo al suelo, y a veces el suspiro tenue de Cornelia cuando confesaba algo demasiado íntimo. Todo era suave, delicado. Pero precisamente esa suavidad era lo que hacía temblar sus corazones. Nadie lo decía, pero ambos sabían que el viñedo se había convertido en su refugio. El único lugar donde Cornelia no era un regalo político. Y el único lugar donde Cassian no era un gladiador con un número. Una dama de alta cuna. Un guerrero desterrado. Dos vidas opuestas, que poco a poco empezaban a encontrarse en la oscuridad. Aquella noche, el viñedo estaba sumido en una luz de luna suave, fina como un pañuelo de plata extendido sobre cada hoja. Cornelia descendía por los escalones de piedra ya conocidos, con el corazón lleno de un nerviosismo difícil de describir. Con cada paso que la acercaba al lugar donde Cassian solía esperarla, sentía que avanzaba entre dos mundos. De un lado, la disciplina, la responsabilidad, el deber; del otro, la oscuridad de una libertad que solo compartían dos personas. Cassian había llegado antes que ella. Estaba apoyado contra el tronco de la gran vid, y la luz de la luna caía sobre su rostro, haciendo que sus cicatrices parecieran más suaves, menos duras. Pero sus ojos, oscilando entre la sombra y la claridad, conservaban la misma calma enigmática de siempre. «Has venido», dijo Cassian en voz baja. Su voz era siempre así, nunca alta, nunca apresurada, solo grave y cálida, como el sonido de piedras chocando en el fondo de un barranco. Cornelia se acercó. Su respiración aún era tranquila, pero su corazón latía sin seguir ningún patrón. Casi sin querer, miró su propia muñeca, vacía. La cinta roja que había atado a la rama de la vid seguía allí, pero ella ya no la llevaba puesta desde la noche anterior. Cassian siguió la dirección de su mirada, pero no dijo nada. Pasado un rato, fue ella quien rompió el silencio. «Cassian, en la fiesta dijiste que había sido soldado. ¿Es verdad?» «Yo no creí que un gladiador pudiera mantener la postura de alguien que ha pasado por el entrenamiento militar». Cassian la miró, más tiempo de lo habitual. Parecía debatirse entre decir la verdad o guardar silencio, como si cada palabra capaz de salir de su boca pudiera cambiar algo entre ellos. «Sí», respondió por fin. «Fui soldado». Un simple centurión en un destacamento del norte. Cornelia escuchaba atenta, con los ojos bien abiertos. Hasta entonces, solo había oído retazos de historias sobre gladiadores. A nadie le interesaba quiénes habían sido antes. «¿Por qué?», preguntó ella, pero se detuvo, incapaz de terminar una pregunta tan afilada. ¿Por qué un soldado terminó convertido en gladiador? Cassian lo comprendió. Dejó escapar un suspiro, pesado como la piedra. «Fui acusado injustamente», dijo. «Una conspiración dentro del ejército. Nuestro comandante, en quien yo confiaba, quiso deshacerse de quienes sabían demasiado sobre cómo robaba dinero y dejaba morir a sus propios hombres». Su voz no temblaba, pero sus ojos se oscurecieron, como una herida antigua a la que alguien hubiera tocado de nuevo. «Fui el único que sobrevivió a una emboscada. Cuando me llevaron de vuelta a Roma, me acusaron de traidor, de haber guiado al enemigo». Cornelia se tapó la boca, y sus hombros temblaron ligeramente. «Pero eres inocente», susurró. Cassian sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la de alguien que ya se ha acostumbrado a soportar. «La inocencia no pesa mucho en Roma, mi señora. Lo que importa son las pruebas. Y el hombre detrás de todo tenía poder suficiente para usarme como sacrificio». Ella no apartó la mirada, con el aliento encogido por una tristeza impotente. «Y entonces te vendieron a la arena», dijo Cornelia. Cassian asintió. «La arena es el lugar donde gente como yo puede recuperar su honor con sangre». Miró a lo lejos, y su voz se volvió más baja. «Pero la verdad es que es el lugar donde los romanos van a pasar una tarde entretenida». Durante un instante, en sus ojos apareció un destello de dolor, pero pronto fue cubierto de nuevo por su serenidad habitual. Cornelia entendió que él se había acostumbrado a ocultar el corazón, sin dejar espacio para el sufrimiento. ¿No está enfadado?, preguntó ella, con un hilo de voz. «Alguna vez lo estuve», respondió Cassian. «Pero ese sentimiento no me daría de comer en la arena. Solo, quiero seguir vivo. No morir al pie de aquellos que aplauden cada vez que alguien cae». Se detuvo, y luego añadió, con una voz lenta pero firme. «No espero amor. Tampoco compasión. Solo deseo libertad». Cornelia se aferró con fuerza a la capa, como si aquellas palabras hubieran hecho temblar todo su cuerpo. «Libertad». Esa palabra resonó en su mente como el metal golpeando el mármol. «Libertad»,
repitió. Eso que tú deseas. Es exactamente lo que yo nunca he tenido. Cassian volvió la cabeza para mirarla, y por primera vez sus ojos mostraron claramente preocupación por ella. Cornelia se mordió el labio, como si estuviera decidiendo abrir una puerta que nunca había osado forzar. Todos piensan que lo tengo todo, riqueza, una familia respetada, un futuro asegurado. Pero nadie sabe cuánto miedo siento cuando miro hacia adelante. Su voz se quebró un poco. Tengo miedo de ese matrimonio, Cassian. Miedo de convertirme en una posesión, de quedar encerrada tras puertas que jamás podré abrir. Cassian guardó silencio, pero su mirada demostraba que le escuchaba de una forma que nadie lo había hecho jamás. Si pudiera elegir, Cornelia suspiró, elegiría la libertad, como tú. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, ambos se quedaron quietos, como si el tiempo se hubiera congelado. El viento sopló más fuerte, agitando las vides. Las hojas susurraron, jugando con la oscuridad, mientras las uvas maduras caían al suelo con pequeños golpes, como si fueran corazones cayendo en este instante. Cassian no dio un paso hacia ella, pero Cornelia sentía que la distancia entre ambos se había acortado hasta poder escuchar su respiración, lenta, profunda y, por primera vez, un poco insegura. No se tocaron. No cruzaron ninguna línea. Pero nunca antes había estado tan cerca de alguien sin sentir miedo. Cornelia, dijo Cassian en un tono bajo, con la voz aún más grave, como si quisiera aconsejarla y al mismo tiempo detenerse a sí mismo. El camino que sigues no es como el mío. Y lo que estás diciendo, podría ponerte en peligro. Cornelia lo miró directamente a los ojos. Pero quiero decirlo. Ese fue el momento más íntimo entre ellos. No un roce, no un abrazo. Solo dos personas muy cerca, mostrando la parte más frágil de sí mismas, sin defensa, sin máscaras. Entonces la mirada de Cassian descendió hasta su muñeca, donde antes había estado la cinta. Sin decir palabra, alargó la mano y desató con cuidado la cinta roja de la rama de la vid. La sostuvo un momento, mirándola como si sostuviera una parte de Cornelia en la palma. Luego, muy despacio, como temiendo que ella interpretara mal el gesto, acercó la mano a la muñeca de Cornelia. ¿Puedo?, preguntó, con una voz tan baja que parecía un suspiro. Cornelia no respondió con palabras. Solo extendió la muñeca. Él volvió a atar la cinta roja en su lugar. El movimiento fue suave, preciso, nada atrevido. Pero con cada pequeño tirón que daba para ajustar la tela, ella sentía como si entre los dos se pronunciara una frase silenciosa. Cuando retiró la mano, Cornelia tuvo la sensación de haber recibido una promesa, aunque ninguno de los dos hubiera dicho nada. Por desgracia, el momento no duró mucho. Un ruido seco y claro llegó desde el final del sendero del viñedo. El sonido de sandalias de un sirviente golpeando la tierra. Cassian se echó atrás hacia la oscuridad, con la rapidez y precisión de un animal entrenado para esconderse ante el peligro. Cornelia, sobresaltada, se arregló la capa y se irguió. ¿Sonora Cornelia? ¿Es usted la que está aquí? La voz del sirviente sonó preocupada y un poco asustada al ver su figura en la noche. Cornelia asintió, esforzándose por mantener la calma en su tono. Solo he salido a tomar un poco de aire. El sirviente inclinó la cabeza, se disculpó y se retiró hacia el interior. Cornelia se volvió a buscar a Cassian, pero su silueta ya se había confundido con la oscuridad. Él siempre desaparecía tan rápido como llegaba, sin ruido, sin rastro, sin exigir que ella lo llamara. En la vid, una hoja grande se balanceó suavemente por la última ráfaga de viento que él había provocado al marcharse. Cornelia se llevó la mano a la muñeca. La cinta roja estaba allí, tibia, recién ajustada, como un corazón latiendo fuera de su control. Sabía que, desde aquella noche, ya nada podría volver a ser como antes. A la mañana siguiente, Cornelia se despertó con una sensación de pesadez. La luz del amanecer atravesaba las cortinas y dibujaba sobre el suelo franjas de claridad entrecortada. Se incorporó y, casi sin pensar, tiró suavemente de la cinta roja atada a su muñeca. Era la única prueba de la noche anterior, de aquellas palabras que habían hecho que su corazón se sintiera liberado, de los ojos de Cassian cuando la miraba en la oscuridad. Pero el mundo ahí fuera no cambiaba solo por un pequeño instante entre dos personas. Cuando Cornelia bajó al gran salón, el ambiente ya era distinto. Los sirvientes evitaban su mirada, murmuraban en voz baja cuando ella pasaba. Su madre estaba junto a su padre, apretando con fuerza un pañuelo de seda como si así pudiera conservar la calma. Su padre, el senador Marcellus, tenía el rostro tan frío que Cornelia supo al instante que algo no iba bien.
Ahí viene, susurró uno de los sirvientes. La señorita ha aparecido en el jardín varias noches seguidas. Cornelia se detuvo, con el corazón golpeando en el pecho. Su padre se volvió bruscamente. Cornelia, dijo, con una voz afilada como un cuchillo, necesito hablar contigo. Ella tragó su inquietud y se acercó. ¿Ha pasado algo, padre? Marcellus no se anduvo con rodeos. Circulan rumores de que sueles ir al viñedo por las noches. Cornelia sintió como sus pies se quedaban clavados en el suelo. ¿Cómo? Anoche, intervino su madre, con un tono lleno de angustia. Los sirvientes dijeron que te vieron hablando con alguien. Cornelia, ¿sabes lo peligroso que puede ser eso? Cornelia no respondió. Lo único que oía era el estruendo del corazón, tembloroso, dentro de su pecho. Su padre apoyó las manos sobre la mesa, y su mirada se afiló como la de un juez en un tribunal. No me importa a dónde vas. Me importa con quién. Y tengo razones para pensar que alguien se ha acercado a ti. Cornelia tomó aire hondo, sabiendo que mentir solo empeoraría las cosas. Pero la verdad era aún peor que el rumor. Padre, dijo en voz baja, yo solo quería salir a tomar un poco de aire. Basta. La interrumpió Marcellus. ¿Crees que soy tan ingenuo como para creer eso? Su madre puso una mano sobre la de él, intentando calmarlo. Puede ser un malentendido. Cornelia no es el tipo de muchacha que... No necesito excusas, espetó Marcellus. Se volvió hacia su hija. ¿Has estado hablando con un gladiador? Cornelia se quedó helada. Solo una mínima pausa en su respiración bastó para que su padre reconociera la verdad. El rostro de Marcellus pasó de la ira a algo mucho más peligroso. Bien, dijo, en un tono bajo. Me encargaré de esto. Cornelia perdió el color del rostro. ¿Qué piensa hacer, padre? Primero, respondió él, proteger el honor de esta familia. Segundo, eliminar al que haya osado pensar que puede tocar lo que pertenece a Gaius Varro. El nombre de Gaius hizo que Cornelia sintiera un escalofrío por la espalda. ¿El señor Varro ya lo sabe?, preguntó, con voz temblorosa. Su padre la miró, con una mezcla de decepción y furia. Esto no se puede ocultar. Alguien se lo ha contado. Y Varro, suspiró, es un hombre que jamás tolera ser humillado. Cornelia tuvo la sensación de que alguien le apretaba la garganta. No podrá salir del edificio principal hasta el día de tu boda. Su padre dictó la sentencia. En cuanto al otro, Varro tendrá su propia manera de ocuparse de él. Al mismo tiempo, en el área de entrenamiento de los gladiadores, cerca de la arena, Cassian se secaba el sudor tras la sesión matutina cuando un grupo de guardias se acercó. Al frente iba Decimus, el administrador de los luchadores, famoso por su crueldad y por disfrutar castigando a otros solo por diversión. Cassian, lo llamó Decimus, alargando las sílabas con un tono de burla. Tengo buenas noticias para ti. Cassian no respondió, solo lo miró con ojos cautelosos. El próximo combate, dijo Decimus, será el último de la temporada. Te han elegido para participar. Si ganas, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Tendrás la oportunidad de obtener la libertad. Cassian no se movió, pero su respiración cambió levemente. Libertad. Una palabra que lo había acompañado durante tantos años. Perrault, Decimus Bajolavose. Tu rival sera Lucius. Cassian lo comprendió al instante. Lucius, el guardia más leal de Gaius Varro. Un guerrero entrenado para servir, no para morir en el anfiteatro. Y Varro nunca hacía nada al azar. Cassian clavó los ojos en Decimus. Esto no es una pelea. Es una sentencia. Decimus soltó una carcajada. La arena necesita sangre. Varro paga bien. Tú no eres más que un sacrificio. Cassian apretó los puños hasta que la sangre le subió a las yemas de los dedos. No necesitaba preguntar por qué. Sabía que Varro quería enviar un mensaje. No toques lo que es mío. Y Cassian sabía que había entrado sin darse cuenta en un camino peligroso por culpa de una mujer a la que jamás había tenido derecho a soñar. Cornelia se enteró del combate por los murmullos de los sirvientes. Cuando oyó el nombre Lucius, sintió que su corazón caía a un vacío infinito. Lucius, el guardia de Varro. El hombre al que había visto caminando junto a Varro durante la fiesta, con el rostro frío y los ojos siempre atentos. No hacía falta que nadie se le explicara. Cornelia entendió de inmediato lo que Varro quería. Esto no era un simple combate. Era la manera de eliminar a Cassian de forma legal ante los ojos del Imperio Romano. Una muerte aprobada por el público,
contra la que nadie podría protestar. El combate sería una sentencia de muerte disfrazada de espectáculo. Cornelia quiso correr a buscar a Cassian de inmediato. Quiso advertirle. Quiso decirle que no saliera esa noche, que no fuera al viñedo. Quiso rogarle que huyera, que se marchara muy lejos. Pero cuando llegó a la puerta, 2 sirvientes le cortaron el paso. Señorita, se inclinaron. El señor senador ha ordenado que la joven no abandone el edificio principal. Solo quiero ir al jardín un momento. Intentó mantener la voz serena Cornelia. Perdónenos, respondieron, pero la orden del señor es absoluta. Cornelia cerró la puerta, con las manos temblorosas. Se sintió atrapada en una jaula de oro, exactamente como en su miedo más profundo. Durante todo el día, caminó de un lado a otro en la habitación, la mente hecha un caos. El combate sería a la mañana del día siguiente. Y esa noche, si ella no iba al viñedo, ¿qué pensaría Cassian? ¿Que lo había abandonado? ¿Que tenía miedo? O peor aún, ¿que había cambiado de idea? No. No podía dejar que todo terminara así. Cornelia decidió escapar. Esperó hasta que todos se hubieron acostado, cuando la casa quedó sumida en la oscuridad y la luna estaba en lo más alto. Se puso una capa negra, escondió la cinta roja en la manga y, en silencio, abrió la puerta trasera y bajó hacia el jardín. Cassian ya estaba allí, muy cerca de la parra, donde la luz de la luna caía sobre sus hombros como si el cielo entero reposara sobre él. Él se volvió al oír sus pasos. Sus ojos mostraban cansancio, pesadez, preocupación y un leve alivio al verla intacta. Cornelia, dijo en voz baja, ya no deberías venir aquí. Ella se acercó, sin importar el peligro. Cassian, ya lo sé. Él guardó silencio. Su expresión no mostraba miedo, solo una aceptación triste que ella nunca le había visto antes. Barro quiere que mueras, dijo Cornelia, con la voz temblorosa. Lo sabes, ¿verdad? Cassian asintió. Lo sé. No puedes luchar contra Lucius. Ella se aferró a la manga de él, con las manos temblando. Tienes que escapar. Tienes que irte esta misma noche. Imposible, Cassian negó con la cabeza. Un gladiador no puede huir de la arena. Si me escapo, me perseguirán hasta el fin del mundo. ¿Y entonces por qué tienes que morir? Exclamó ella. Cassian, tú mereces vivir más que cualquiera de los que estaban en esa fiesta. ¿Por qué tienes que soportar esto? Cassian la miró con una dulzura que hacía pensar que ella era lo único que le hacía vacilar. He sobrevivido lo suficiente como para entender que la libertad solo pertenece a quienes saben que están dispuestos a sacrificar. Quizá lo que yo tenga que sacrificar sea mi propia vida. Cornelia negó con fuerza. No. No digas eso. El viento nocturno sopló con fuerza a través de las vides. El ruido de las hojas sonó como un aviso. Cornelia tragó las lágrimas que amenazaban con salir. Cassian, susurró, sí, sobrevives. Busca el lugar donde haya una luz de cinta roja. En ese instante, sus palabras no eran una promesa. No eran una declaración de amor. Solo eran el último mensaje de alguien que no podía hacer más. Cassian la miró largo rato. Luego dio un paso hacia ella, lo bastante cerca como para que Cornelia pudiera oír su respiración. No la tocó. No rompió ninguna norma. Solo inclinó la cabeza, como si le ofreciera una promesa silenciosa. Si sigo con vida, dijo, iré a buscarla. Y sin esperar a que ella dijera nada más, Cassian se retiró hacia la oscuridad, desapareciendo entre las hileras de vides como si nunca hubiera estado allí. Cornelia se quedó sola en el jardín, con las manos temblorosas apretando la cinta roja. Aquella noche, ella había cumplido su última cita. Pero no sabía si el destino cumpliría la suya con ella. La mañana del día señalado despertó junto al sonido de tambores que resonaban por toda la ciudad. Desde las callejuelas hasta las grandes plazas, el pueblo de Roma se derramaba hacia el anfiteatro como una cascada humana inagotable. Estaban ansiosos, emocionados, querían sangre, querían drama, querían ver a un gladiador caer para saciar esa necesidad primitiva que el imperio había alimentado durante generaciones. Cornelia estaba de pie en el piso más alto de la mansión, mirando a lo lejos en dirección al anfiteatro. La distancia era demasiado grande como para ver con claridad a Cassian, pero lo bastante corta como para escuchar los gritos de la multitud. Aquellos sonidos eran como cuchillas rasgándole el pecho. Hoy Cassian pelearía. Hoy Cassian podía morir. Y ella no podía hacer nada. Su padre había salido temprano, junto con otros senadores. Su madre había intentado convencerla de que se quedara en su habitación,
pero Cornelia se negó. Quería mirar hacia allí, aunque solo fuera para recordarse a sí misma: si hoy es el último día en que él sigue vivo, no voy a esconderme de ello. El viento soplaba sobre la azotea, haciendo ondear la cinta roja en su muñeca. Cornelia la apretó con fuerza, como si sujetara a algo que se le escapaba de las manos. El anfiteatro estaba repleto. Las gradas abarrotadas, los gritos mezclados en un murmullo espeso, el olor a sudor, a polvo y a hierro de las armas flotaba en el aire. Cassian entró por una puerta subterránea, y la luz del sol le dio de lleno en los ojos, obligándolo a entrecerrarlos. Pero no se detuvo. La puerta a su espalda se cerró de golpe, tajante como una sentencia. Se plantó en medio de la arena, el suelo de arena caliente bajo los pies. Las gradas rugían como un mar embravecido, pero en su mente, todo se hundía en un silencio vacío. La libertad estaba delante. La muerte también estaba delante. Cassian había vivido demasiado tiempo con esas dos opciones como para seguir sintiendo miedo. En el lado opuesto de la arena, la segunda puerta se abrió. Lucius salió con la armadura brillante de la legión. No se parecía a un gladiador, era un verdadero soldado romano. Un hombre que no luchaba para vivir, sino para servir a su dueño. Cassian observó a Lucius durante un largo momento. Lucius sostuvo la mirada con frialdad, sin odio, pero con una determinación inquebrantable. Dos mains de front à front. Dos caminos que Cornelia jamás podría recorrer. Y ella era el centro de aquel combate. Sonó la trompeta. El metal chocó contra el metal, y los gritos del público estallaron como fuego sobre aceite. Cassian fue el primero en avanzar. Lucius giró el cuerpo y desvió el golpe con el escudo. El sonido del choque metálico cortó el aire. El primer ataque no pretendía derribar al otro, sino medirlo. Lucius era más fuerte de lo que Cassian había pensado. Un contraataque tan rápido que Cassian tuvo que retroceder 3 pasos seguidos para mantener el equilibrio. Las gradas rugieron. Cassian no quería matarlo. Su razón le repetía: Lucius solo es un instrumento. Él no es el enemigo. Pero el instinto de lucha, ese que le había salvado la vida en innumerables batallas a muerte, decía lo contrario: si no lo matas, morirás tú. Cassian cargó de nuevo, empujando con las piernas. Su espada cortó el aire a la altura del costado de Lucius, pero este se apartó a tiempo. Giraron uno alrededor del otro entre nubes de polvo, como dos sombras chocando en una danza de sangre y conspiración. Los gritos resonaban en las 4 direcciones. La gente coreaba el nombre de Cassian con una emoción brutal, deseando verlo matar al soldado. Pero Cassian no quería. No a Lucius. No a aquel hombre que Cornelia había visto marchar junto al que iba a ser su marido. No al hombre que Varro había elegido deliberadamente para convertir a Cassian en criminal. En un momento en que las espadas se cruzaron y quedaron trabadas, Lucius inclinó la cabeza y susurró tan bajo que solo Cassian pudo oírlo: deberías olvidarte de ella. Cassian se quedó rígido. Solo un instant. Pero en combate, un instante basta para morir. Lucius empujó con fuerza. Cassian retrocedió, resbaló sobre la arena, con el corazón repicando por aquella frase. No respondió, pero sus ojos se afilaron, llenos de conflicto. Sabía que Lucius tenía razón. Sabía que no debería haber entrado en la vida de Cornelia, que no debería haber dejado que ella lo viera, que no debería conservar aquel recuerdo en el viñedo. Pero ¿cómo podía olvidar? Si Cornelia misma había dicho que elegiría la libertad como él, ¿cómo podía olvidar? Si la había visto de pie bajo la luz de la luna, temblando de miedo, y aún así diciéndole que no se rindiera, ¿cómo podía olvidar? Sabiendo que ella estaba encerrada en la mansión, sin saber si él seguía vivo o no. El corazón de Cassian se negaba a soltarla. Apretó con más fuerza la empuñadura y volvió a lanzarse al ataque, esta vez con más fuerza y más riesgo que antes. Lucharon como 2 tormentas encontrándose de frente. La arena vola bas, las espadas sont-elles à banc. Cassian paró un golpe mortal con el escudo, y el impacto le dejó el brazo entumecido. Lucius lanzó una patada potente, pero Cassian logró recuperar el equilibrio. Ya no era un combate. Era la lucha de 2 destinos atados por el plan de un hombre poderoso. Varro estaba sentado en la grada, con el rostro inexpresivo, pero sus ojos no se apartaban de Cassian ni un segundo. Quería verlo caer. Quería ver cómo el hombre que había osado mirar a Cornelia pagaba con su vida. Cassian lo sabía. Cada golpe de Lucius era un golpe preparado por Varro. Cada estocada era una advertencia para quienes soñaran con desafiar su posición. En este mundo, a un gladiador no se le permitía amar a una dama.
Y a una dama no se le permitía ver a un gladiador como a un ser humano. El combate se alargó, y las respiraciones de ambos se hicieron más pesadas. Lucius giró sobre sí mismo y lanzó un tajo peligroso. Cassian logró esquivarlo y se lanzó al hueco que quedaba a la espalda de Lucius. Giró la espada y golpeó el arma de Lucius, alejándola de su mano. Lucius resbaló. Un instante de descuido. Cassian podía matarlo al momento. Solo un golpe, un simple corte, y obtendría la libertad. Pero no lo hizo. Retrocedió, jadeando. El público silbó. Se oyeron gritos burlones. «¡Mátalo! ¿Qué haces, Cassian? Ya ha caído. Acaba con él». Pero Cassian se mantuvo firme. No quería la sangre de Lucius en sus manos, solo para satisfacer la rabia de Barro. Lucius lo miró, frunciendo el ceño. «¿Por qué no terminas?» «No lucho para matar a un inocente», dijo Cassian, con la voz ronca. «Y no mataré a un hombre solo porque sirve al amo equivocado». Lucius se quedó inmóvil un segundo. En las gradas, Barro se aferró al borde de su asiento, con la mirada oscurecida. El público empezó a lanzar abucheos. Querían sangre. Querían muerte. Pero Cassian solo respiró hondo, manteniendo la espada frente al pecho como una declaración: «No seguiré vuestras reglas». Lucius apoyó la mano en el suelo y se puso de pie poco a poco. Exhaló con fuerza, pero sus ojos ya no eran tan fríos. «¿De verdad, no quieres matarme?», preguntó Lucius. «No», respondió Cassian sin rodeos. Lucius guardó silencio durante unos compases. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Lucius dejó caer la espada al suelo. El sonido del metal contra la arena resonó nítido. Pero, en ese instante, un silencio absoluto cayó sobre la arena. Los espectadores más cercanos abrieron los ojos de par en par. Barro se levantó de un salto, con el rostro enrojecido de furia. Lucius se acercó a Cassian. No atacó. No se defendió. Levantó el brazo de Cassian en alto. «Él lo merece». Su voz resonó fuerte, no como un grito, pero lo bastante para que se oyera en las gradas. Según las leyes de la arena, cuando el adversario levantaba el brazo del vencedor, eso significaba: ese hombre debía ser perdonado. El público se quedó atónito, y luego fue arrastrado por una nueva oleada de emoción. Los gritos cambiaron. Cassian, Cassian, Cassian. Barro apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie en la multitud se dio cuenta de aquella expresión. Pero Lucius sí. Cassian también. Y si Cornelia hubiera estado allí, ella también lo habría entendido. Varro curia a Cassian Myrto. Pero las leyes de la arena tenían el sello del Senado e incluso del propio emperador. Ni siquiera Barro podía ir en contra de ellas. Cassian miró a Lucius. Dos hombres, dos destinos opuestos, pero unidos por una misma comprensión en aquel instante. Lucius bajó la cabeza, a la vez en señal de disculpa y de gratitud. Su mirada decía: «Sé que no quisiste matarme. Y yo tampoco quiero ser el instrumento de tu muerte». Cassian respondió con un leve gesto de respeto. No hacían falta palabras. Las gradas estallaron. La arena se levantó en nubes. Los demás gladiadores, detrás de las rejas, miraban a Cassian con una mezcla de admiración y sorpresa. Cassian sintió su cuerpo volverse ligero por un momento. Libertad. Por primera vez, la libertad ya no era un sueño lejano. Estaba al alcance de su mano. Pero, ¿qué era la libertad si la persona a la que más quería ver no estaba allí? Alguien encerrada en una mansión, sin saber si él seguía vivo o muerto. Entre los gritos de miles de personas, Cassian solo pudo pensar en una cosa: Cornelia. La noche cayó sobre Roma rápida y pesada, como un telón negro cubriendo la ciudad entera. Las luces del anfiteatro se habían apagado, los gritos se habían disuelto en el silencio. Solo quedaba el viento recorriendo las calles de piedra, llevando consigo el frío de la oscuridad y los secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. En el patio vacío, detrás de la arena, Cassian estaba allí, solo. Nadie caminaba a su lado. No había cadena sujetándolo ya. El administrador de la arena solo pronunció una frase breve, como quien suelta a una fiera de vuelta al bosque. «Eres libre». Libre. Una palabra tan ligera que casi podría flotar en el viento. Pero para Cassian, pesaba más que cualquier armadura que hubiera llevado. No miró atrás. No volvió a ver la arena ni una vez más. Echó a andar, sus pasos golpeando la tierra seca,
Un sonido rápido y duro como los latidos de un corazón que había vivido demasiados años al borde entre la vida y la muerte. La gran puerta de madera detrás de la arena se abrió cuando la empujó con fuerza. Los goznes chirriaron largo, como una despedida. Luego, clac. La puerta se cerró. Cassian desapareció en la oscuridad, tan rápido que ni siquiera la luz de la luna pudo seguirlo. Nadie sabía a dónde iba. Nadie sabía qué camino elegiría. Solo el viento de la noche lo sabía. En la mansión Marcellus, Cornelia salió disparada de su habitación en cuanto la sirvienta cerró la puerta. No esperó a que la razón la detuviera, no le importó el ruido que pudieran hacer sus sandalias finas. Corrió. Corrió por los pasillos de mármol, cruzó el patio principal, atravesó la noche cada vez más densa. Su respiración era entrecortada, pero su corazón latía aún con más fuerza. Tenía que llegar al viñedo. Tenía que saber si Cassian seguía vivo. Tenía que saber si él había entendido la promesa de anoche. Al bajar los escalones, el viento sopló con fuerza sobre el jardín, como si quisiera envolverla. Las largas hileras de vides se agitaban violentamente, y el murmullo de las hojas sonaba como un centenar de voces llamando. Cassian. Gritó Cornelia, con la voz rota. Sigue aquí, Cassian. Solo el viento le respondió. Corrió a lo largo del sendero conocido, buscando con los ojos su silueta en la oscuridad. Pero las vides solo se mecían, como si le avisaran que había llegado demasiado tarde. Por favor, suplicó en su interior. Por favor, no dejes que lo pierda sin saber. Se detuvo cuando llegó al lugar donde solían estar, la gran vid contra la que Cassian se apoyaba, allí donde la cinta roja había sido una pequeña luz que guiaba el camino entre los dos. Cornelia cerró el puño. La oscuridad parecía contener el aliento. Entonces lo vio. Una cinta roja. Todavía atada a la rama, pero con los bordes algo desgastados. Un extremo de la cinta conservaba aún un leve calor, como si alguien la hubiera tocado hacía poco. El viento la agitó, haciendo que se elevara y girara como un recuerdo que intenta retener a alguien. Cornelia la tocó con la punta de los dedos, con el corazón encogiéndose en el pecho. «Has estado aquí», murmuró, con la voz rasposa. «Has venido, antes de marcharte». No había palabras de despedida. No hubo una última mirada. No quedaba ni una huella sobre la tierra. Solo la cinta roja, la última señal de un hombre que había pasado por su vida como un viento violento, arrasando con todo lo que ella creía inamovible. Cornelia se dejó caer de rodillas, sosteniendo la cinta contra el pecho. No lloró. No se permitió llorar. Porque esa cinta le decía que él seguía vivo, que se había ido no por rendirse, sino porque había elegido protegerla de todo aquel mundo. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo el olor de las uvas maduras. Y también una promesa frágil entre dos personas que no deberían haberse encontrado, pero se encontraron. Fuera, en el viñedo, el viento no dejaba de soplar. Hay personas que pasan por nuestra vida como el viento. No nos pertenecen, no se quedan a nuestro lado. Pero son lo bastante fuertes como para despertar aquello que creíamos dormido. Cassian era ese viento. Entró en la vida de Cornelia no para dejar dolor, sino para dejar un despertar. El despertar de que su vida no podía continuar siendo una jaula de oro, que no podía seguir viviendo como si nunca hubiera conocido la libertad, que no podía seguir caminando por el camino que otros habían elegido por ella. Desde aquella noche, con la cinta roja ondeando en el viento, Cornelia supo. Aunque Cassian no estuviera a su lado, ella tendría que vivir conforme a lo que le había dicho. Si pudiera elegir, elegiría la libertad. Y si tú quieres saber cómo empezará ella ese viaje, si quieres saber a dónde irá Cassian en la primera noche de su libertad, si quieres saber si dos personas destinadas a encontrarse en la oscuridad podrán verse alguna vez a plena luz, la historia aún no ha terminado. Todo apenas acaba de comenzar.